La Iglesia de Cristo en Cali presenta la deidad. Habíamos hablado en el estudio del miércoles pasado acerca de la humanidad de Cristo y habíamos meditado en aquella falsa doctrina que pretende mostrar que Jesús no pudo haber tenido un cuerpo de carne, porque eso era pecado. Obviamente, pudimos ver en las Escrituras, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, que dice la palabra, que el que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. El que niega el Padre está negando realmente al Hijo y es el anticristo. Entonces, vimos esos aspectos y llegamos a un punto donde tratábamos de explicar la Trinidad, palabra que a muchos les genera incomodidad porque la Biblia no dice Trinidad por ninguna parte, pero la Biblia sí utiliza este término en varias ocasiones, deidad. La Biblia usa la palabra deidad en Hechos capítulo 17. La palabra deidad en el griego es teiotes y quiere decir la deidad, el estado de ser Dios, la condición de ser Dios. Decimos Jesús es Dios, pero no el Padre. El Padre es Dios, pero no el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es ni el Padre ni el Hijo. Y en los tres existen estas características de la deidad o de la divinidad. Vamos entonces a tratar de explicar un poco cómo estos tres son uno, que es lo que la misma palabra dice aún desde el Antiguo Testamento. Mira, increíble, las Sagradas Escrituras comienzan con una afirmación de la pluralidad de la deidad. En Génesis 1:1, la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creo que les pregunté el miércoles pasado, bueno, ¿quién creó todas las cosas? Y todos respondemos bien, Dios. Pero pudimos estudiar y ver en otros pasajes que el que estaba con el Padre en la creación, siendo Jesús mismo, fue el creador, obviamente junto con el Padre. Por eso la palabra Dios aquí, cuando uno mira en el hebreo, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra ahí para Dios es Elohim. Elohim. En el principio creó Elohim o Elohim los cielos y la tierra. ¿Y qué significa pues esta palabra de acuerdo al diccionario Strong? En el hebreo, Elohim es una palabra plural. Que dioses en el sentido ordinario, algunos por eso dicen que es que nosotros creemos somos politeístas que creemos en tres dioses. No, específicamente aquí se usa en este plural de esa manera, pero específicamente con la aplicación al Dios supremo. Pero vuelvo y repito, no hay una singularidad en esa palabra. El comentario bíblico del señor Matthew Henry dice que ese término hebreo de Elohim indica o insinúa la pluralidad de personas en la deidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hay varias familias, pero una sola persona no es una familia. Familia, singular, familias, plural. Tanto en familia singular hay varias personas que componen familia. Para el ejemplo que estoy poniendo aquí, Elohim es una palabra como decir familia, porque no es una persona nomás. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo. Este otro comentario bíblico del señor Adam dice que la palabra original, Elohim, Dios, es ciertamente la forma plural de Elohá y durante mucho tiempo
se ha supuesto por los hombres más sabios y eminentemente piadosos, que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. ¿Cuántos hemos leído Génesis 1:1? Todos. En el principio creó Dios, y siempre cuando vemos ese pasaje nos imaginamos a un ser, uno solo en la creación, pero no, en el hebreo eso no significaba una persona. Como esta pluralidad aparece en tantas partes del escrito sagrado, limitada a 3 personas, por tanto, la doctrina de la Trinidad ha formado parte del credo de todos aquellos que han sido considerados sanos en la fe desde los primeros siglos de la cristiandad. Tampoco son los cristianos los únicos en la recepción de esta doctrina y en derivarla de las primeras palabras de la revelación divina. Un eminente rabino judío llamado Simeón ben Joachi, en su comentario sobre la 6ª sección de Levítico, tiene estas palabras notables. Vengan y vean el misterio de la palabra Elohim, una palabra hebrea, recuerden. Hay 3 grados y cada grado por sí solo. Sin embargo, a pesar de que todos son uno y unidos en uno, no están divididos el uno del otro. ¿Qué tal el trabalenguas? Pero ahí lo vamos entendiendo. La palabra original, Elohim, Dios, es ciertamente entonces la forma plural de I, O, Eloah, y durante mucho tiempo se ha supuesto por los nombres más sabios y eminentes piadosos que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Entonces, si comienzan con una pluralidad, creó Dios, vamos a seguir viendo esta pluralidad. Que la pluralidad de personalidades está envuelta en Elohim. En Génesis es un certificado, además, por razón del hecho de que el sustantivo está expresado por el pronombre de su forma plural. Veamos otro ejemplo. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿quién fue el que dijo eso? Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Elohim es un plural. Nuestra, por tanto, hagamos, habla de pluralidad. ¿Saben qué dicen algunos torcidos? Que es que estaba Dios con los ángeles en la creación. Y eso no es verdad. Mirando al espejo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, plural nuevamente, hagamos nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De manera que aquí vemos la pluralidad. Si el que está en la creación es Elohim, no está solo. Ahí está la prueba. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Y en el capítulo 3, cuando el hombre ha caído, cuando Adán y Eva son ya juzgados, Elohim. He aquí el hombre es como... Aquí nuevamente, Elohim dice nosotros. Elohim es plural, sabiendo el mal, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si recuerdan el pasaje que hablamos seguido el miércoles pasado de Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Otra versión bíblica dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con. Otra versión dice, estaba al lado de, no siendo el mismo, aunque también es Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel,
Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Entonces, nuevamente, pluralidad, ¿verdad? Uno, ¿cómo así? Si hay pluralidad, ¿cómo es que es uno? La palabra para uno en este capítulo 6, versículo 4, les decía que habían dos palabras en el hebreo para hablar de uno. Uno o uno. Esta palabra aquí que se utiliza es echad. La palabra hebrea echad es una palabra que indica pluralidad. El término hebreo echad o uno igual echad proviene del verbo had, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta. Entonces, Elohim es una unidad compacta. Lo que estamos viendo en estas palabras del griego y ahora del hebreo, y ahora vamos a ver en el griego otras, es un poco difícil de pronto de comprender para muchos. Quizás les parezca algo enredado, pero es necesario que conozcamos este alimento sólido para que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, como dice el Espíritu Santo. Esto de echad, de acuerdo a este diccionario Strong, dice, tal vez raíz primaria, unificar, propiamente unido. Entonces, en uno es porque hay algo más allí. Si la palabra en el hebreo es echad, es porque hay más de uno en la palabra uno. Si la palabra es echad. Ya, un equipo. 12 apóstoles. Son uno. Exacto. En el hebreo sería echad. Correcto. El término hebreo entonces dice que esa palabra en él se deduce que el concepto es de una unidad compacta puede darse a una unidad compuesta. Otro ejemplo, Génesis 2:24. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adivinen qué palabra aparece ahí del hebreo. Echad. El mismo de Génesis de Deuteronomio 6:4. Echad. O sea que el hombre, cuando se une a su mujer, una unidad compuesta. ¿Pero cuántas personas son? Dos. ¿Ves? Es la misma palabra para Deuteronomio 6:4, que es el caballito de batalla, entre otros, de los pentecostales unitarios, para decir es que Dios es uno solo. Le añaden siempre uno solo. Pero esta palabra, uno, echad, en hebreo, significa una unidad compuesta. ¿Sí? Una unidad compacta. Porque dos personas tienen que ser uno en este ejemplo. Es la misma palabra que aparece ahí en Deuteronomio 6:4, que aparece a este lado. Jehová uno es, por tanto, el mensaje es exactamente el mismo. Los dos son echad. Si Jehová uno es, una pareja cuando se une y se casa, uno es. Da la idea y es claro que no es un solo ser en absoluto. Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. El sueño, eran dos sueños, ¿verdad? Habían dos sueños. Pero el significado era uno, pero eran dos sueños. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Luego, si ese uno es el mismo uno de Deuteronomio 6:4, ¿cuál sería la palabra en hebreo? Hoy están aprendiendo hebreo, ¿cómo les parece? Echad. Echad es la palabra misma que se utilizó en el Génesis capítulo 41,
para referirse a dos sueños que eran uno solo. ¿Uno solo? No, eran dos sueños, pero eran uno. El significado era uno, aunque se componía de dos. Era una unidad compuesta o una unidad compacta. Hay unas pocas palabras en hebreo que el Espíritu Santo pudo haber usado. Una palabra que tuviera un significado exclusivo. La unidad numérica y solitaria de Dios. Hay otra palabra entonces que era la que les decía hace 8 días, Yachid. Yachid también se utiliza, Obad, para hablar de uno. Pero entonces, ¿en qué casos se utilizó ese Yachid? Dice que la palabra en el hebreo y en el griego y en el hebreo es algo que representa algo aparte, que hay una separación, que puede estar solitario realmente. También solitario se usa para el femenino, desamparado, solo, hijo, único, unigénito. Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si ese uno fuera el echar, pero vamos a ver qué es lo que dice acá. En el hebreo no es echar, porque este es el hijo único al cual estaba haciendo mención Dios, Isaac, el único. Abraham no tenía más. Bueno, Ismael no es contado como realmente de la libre, era el único. Ese único o uno, cuando es uno único, es Yachid. Y no es el que se utilizó en Deuteronomio 6:4 para referirse a Jehová, vuestro Dios, uno es. No es diferente, porque el mensaje es diferente. Entonces veamos Génesis 2:24 y contrastémoslo en el griego con Mateo 19:5. En el Génesis dijo que el hombre se iría de casa, por decirlo así, y se uniría a su mujer y que los dos serían una sola carne. Pero en Mateo 19, cuando Jesús está hablando con los fariseos y les está hablando acerca de si podían repudiar a la mujer por cualquier causa, él usa la palabra que apareció aquí, en el caso de una sola carne, echad, el mismo de Deuteronomio 6:4. Jehová uno es, echad, unidad compacta, unidad compuesta. Pero en el griego dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra uno aquí, para referirse a una unidad compuesta o compacta, es en. Es hebreo y griego para el mismo mensaje, unidad compacta o unidad compuesta. En Deuteronomio 6:4 ya lo vimos, ¿verdad? Pero en Marcos 12:29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Claro, nosotros somos occidentales, nosotros no hablamos ni hebreo ni hablamos griego. Qué difícil para muchos de pronto no entender esto. Pero es exactamente la palabra en del griego que es idéntica a la palabra echar del hebreo. En Mateo 19:5, cuando habla de y serán una sola carne, y en este usa exactamente la misma palabra griega. Uno en o gen, no sé cuál sea la pronunciación, que sabe hebreo aquí, griego para que lo pronuncie. Pero es la misma palabra, tanto en Mateo 19 como en Marcos 12:29. Se emplea entonces de unión y concordia. Contrastando Deuteronomio 6:4 con el 2:24, vamos a ver exactamente que la palabra es la misma. Una sola carne, Jehová uno es, echad, unidad compacta o compuesta. En Juan 10:30, nuevamente, yo y el Padre, uno somos.
¿Y la palabra cuál es? En el griego, gen, la misma palabra. Si en Deuteronomio 6:4 hay pluralidad, en Juan 10:30 hay pluralidad. Yo y el Padre, uno somos. ¿Son lo mismo? En Juan capítulo 14, creo que es el verso 5, 6, le preguntan al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, hace tanto que estoy entre vosotros y no me habéis conocido. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces, ese pasaje leído hasta ahí hace que la conclusión de los unitarios digan que Jesús y el Padre son el mismo. No, son uno en el sentido de que él sigue hablando diciendo, mire, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo las palabras que el Padre me ha dado que hable. Y luego les dice al finalizar el capítulo 14, bueno, no, como en el versículo 11, y todo lo que le pidan al Padre, pídanlo en mi nombre y lo haré. Es clarísima la distinción entre lo uno y lo otro. Yo y el Padre uno somos, es en el mismo sentido el hombre dejando a su padre y a su madre y viniendo a su mujer y siendo uno. No es una persona, sino son uno en propósito, una unidad compacta, una unidad compuesta. Y es el pasaje de Marcos 19 cuando dice que el Señor uno es. Jesús siempre ha estado presente desde siempre, porque ahorita vamos a ver unos pasajes como desde la antigüedad el Señor es manifestado de muchas maneras. Recuerden, Jesús es eterno. Juan 12, 17, 11. Cuando el Señor hace esta oración increíble en la cual ya estaba próximo a ser arrestado, Él ha empezado a decir, Padre, recuerden el versículo 5, creo que es de Juan 17, Él le dice, Padre, oración dirigida al Padre. Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Alguien lo tiene ahí para que lo esté mirando? El 5, ¿cierto? Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y Juan 1:1 dice, en el principio era, ya existía el verbo, y el verbo era con Dios. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué pide ser glorificado? Cuando Él viene, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ahora se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, ahora pide al Padre ser glorificado por esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Y luego le pide por los apóstoles. Y ya no estoy en el mundo. Ya iba a ser arrestado, ya sabía que prácticamente ya iba a partir de acá. Mas estos, los apóstoles, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, los apóstoles, si fueran hebreos, para que sean echad. Y si fueran griego, had. Gente. Para que sean uno, una unidad compacta o una unidad compuesta, para que sean uno, así como nosotros. Y en el 21 ora por la iglesia, mire cómo dice, para que todos sean uno, habla de la iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es como un juego de palabras, pero yo creo que
estos pasajes refuerzan el poder entender cómo el uno no es uno. En nuestro dialecto normal, uno no es uno siempre, dependiendo del contexto. ¿Sí? En Juan 20:17, el Señor ha resucitado. Y le dice a aquellos que fueron, a aquellas mujeres, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, que aquí vemos a Jesús recién resucitado, habla de alguien que no está con él, sino que está en el cielo, el Padre. Le dice a las mujeres, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. El Padre era el Dios de Jesús, como lo menciona allí. Pero Jesús es Dios también, pero no un Dios aparte. Ahora les voy a mostrar un poco, quizás con una gráfica, algo que nos va a permitir entender algo más. Hebreos capítulo 1, y aquí quiero volverme un poquito, abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 1, y vamos a leer unos pasajes antes de este versículo 8. Porque lo que nos dice este pasaje es bien interesante. Él empieza diciendo, el autor del libro de Hebreos, hablando acerca de nuestro Señor y de la manera como Dios había hablado antes. Él dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habiendo hablado, ese Dios, y cuando se utiliza la palabra Dios en el Nuevo Testamento, por lo general esa palabra Dios es aplicada al Padre. Entonces aquí está en el hebreo, el autor del libro de Hebreos. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo pasado, a los padres por los profetas. Y el 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, el 3 dice, el cual, ¿de quién está hablando? Del Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? Del Padre, de Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la misma imagen de la sustancia del Padre. ¿Sí? ¿Y quién? Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿a dónde? ¿Qué significa diestra? O sea que yo no me puedo sentar a la derecha de yo, ¿cierto que no? Si dice diestra es porque hay alguien que está al otro lado. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Recuerdan el acontecimiento de Hechos 7 cuando Esteban estaba a punto de morir? Dice que los cielos le fueron abiertos, él miró arriba y dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí sí que les dio más furia a los fariseos que estaban allí, a los sacerdotes, a los judíos, y lo acabaron de apedrear. Él lo vio allá sentado a la diestra, a la derecha. O sea que Jesús no es el Padre. Eso es algo importante. Ahora, hecho, el 4, hecho tanto superior a quienes, y él empieza a partir de ese versículo 4 a hacer la aclaración para el pensamiento gnóstico, entre otros, que decían que Jesús no podía haber tenido carne humana, porque la carne es mala, lo decíamos hace 8 días, y lo que es bueno es el espíritu. Entonces, en ese pensamiento gnóstico decía, no, es que él tuvo que haber sido un ángel, un cuerpo celestial o angelical, él no pudo ser un hombre de carne. Entonces, a partir de ahí, aprovecha el autor para hablar de la humanidad de Jesús y de que no era ningún ángel, por no más excelente nombre que ellos, porque
y hace unas preguntas retóricas, ¿no? Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Los judíos sabían que si Dios le decía a alguien, mi hijo mi hijo eres tú, no se estaba refiriendo a un ángel, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, es decir, otra vez dice Dios, el Padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, al Hijo, digno de honra, digno de reconocimiento. El 7. Ciertamente, es decir, empieza a mostrar la inferioridad de los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, ¿de quiénes? De los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿quién dice eso? El Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre llamó a su Hijo ¿cómo? Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como dice aquí el versículo 3, es la misma sustancia de la gloria de Dios. Entonces el texto me dice que Dios llamó a su Hijo, Dios, tu trono, oh Dios. Miqueas nos dice que las salidas de Cristo son desde los tiempos de la eternidad. Jesús es eterno. Jesús no fue la primera cosa creada, como dicen algunos falsos maestros de los de la Watchtower, los testigos de Jehová, que fue la primera cosa creada. No, Él es eterno. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, Padre, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, y sigue hablando el Padre del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre, ¿sí ve? ¿Quién estaba con el Padre? El Hijo. Hagamos al hombre. ¿Quién creó todas las cosas? El Hijo. Colosenses 1:15 en adelante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el creador, obviamente estando con el Padre. Y obviamente Génesis 1:2 nos habla del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es nadie diferente a Él mismo. ¿Sí? En Juan, capítulo 20, verso 27, en el suceso donde Tomás ya se había aparecido Jesús a los apóstoles y él no estaba. Cuando llega Tomás, le dicen, oh, Tomás, ¿cómo te parece? Hemos visto al Señor, se nos apareció. Y lo que vemos de Tomás y lo que más se recuerda de Tomás es que él dice, si yo no lo veo, no le voy a creer a ustedes. Si yo no metiera mi dedo en la llaga y mi mano en el costado, yo no voy a creer. Y todos dicen, ay, incrédulo como Tomás. ¿Qué va? ¿Acaso cuando Jesús apareció, los apóstoles creyeron que él era el Señor resucitado? No. Solo que este sí tuvo los pantalones de decir, no, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Los otros lo vieron y no lo creyeron en el momento mismo. Se asustaron, creían que veían un fantasma, dice Lucas capítulo 24, que veían un espíritu, se aterrorizaron, hasta que Jesús les dijo, no, yo soy. Y la humanidad es evidente cuando les pide de comer y come pan y un pez con ellos. Y cuando aparece Tomás, después en la siguiente aparición del Señor, le dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo,
Señor mío y Dios mío. Y así quedó registrado en la palabra de Dios un reconocimiento hecho por este hombre perfecto y correcto de quien era el Hijo resucitado, Dios, pero no el Padre, por supuesto. 1 Corintios 15:24 nos muestra otro pasaje que es distinto o hace diferencia entre Dios Hijo y Dios Padre. Hablando de lo último que va a acontecer antes del juicio, dice el versículo 15, verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién lo va a entregar? El Hijo. ¿Quién está reinando actualmente? El Hijo. Y llega el momento en donde el Hijo tiene que entregar el reino al Dios y Padre. ¿El Padre es Dios? Amén. Pero el Hijo es Dios también. No son dos dioses o tres dioses con el Espíritu Santo, sino que en Dios están los tres. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, el Hijo entregará el reino. En esta gráfica vemos cómo el Padre es Dios. Usted puede ver 1 Corintios 1:3, que dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Dios nuestro Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Ahí está el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo. Ahora, el Hijo es Dios, pero no es el Padre. Juan 1 y 14, lo leíamos o lo hablábamos hace un momento, que dice en la nueva versión internacional, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Hijo era Dios. No un Dios en minúscula como una de las peores versiones bíblicas que existen, que es la versión de traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras de la Watchtower, que usan los testigos de Jehová. Ellos han añadido allí que el verbo era un Dios con minúscula, porque no les interesa reconocer la deidad de Jesús. Y el verbo se hizo hombre, otra versión dice carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Qué es unigénito? Único. ¿Ves? El unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo también es Dios, pero no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 34, habla de Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y sustrajeron de lo que habían vendido. Pedro les dice, y en el versículo 3 específicamente a este hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y hay muchos más pasajes que lo demuestran, solo que por tiempo no los quise poner aquí todos. Pero son varios pasajes que muestran acerca del Espíritu Santo, que es Dios, porque el Espíritu Santo todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnipresente, ¿o no? El Espíritu Santo es omnipotente. Claro, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo exhorta, corrige. O sea que es diferente al Padre, pero hace lo mismo que haría Jesús. Por eso es que son uno en propósito. Vemos entonces en la deidad a Dios, Padre, Juan 20:17. Vemos al Hijo como Dios en Hebreos 1:8. Lo acabamos de ver. Vemos al Espíritu Santo en la deidad en Hechos 5 del 3 al 4. Pero algo que es importante analizar es que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre.
El Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Cada uno es independiente. Es decir, son diferentes, pero siendo uno como una unidad compacta, compuesta, con un solo propósito. Por eso, primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Anteriormente hacía como una comparación acerca de entender, para poder entender la Trinidad, se usaba el ejemplo del huevo con una cáscara, una clara y una yema, que cada uno tiene un papel diferente en esa célula, llamémoslo de esa manera. Pero también escuché una vez a alguien hablar de una trenza. Una trenza, se toman tres cabellos y se entrelazan y forman una trenza, pero no son tres trenzas al soltarlas, sigue siendo una trenza. Y en cada una de ellas, ¿qué es lo que existe? La misma, los mismos, ¿cómo se dice? El mismo compuesto genético, por llamarlo así, la misma sustancia, ¿verdad? Miren que el domingo, hablando con unas chicas, se me ocurrió el ejemplo del mercurio. ¿Quiénes han tenido mercurio en su mano? Cuando a uno se le rompe el termómetro, y no es que vayan a llegar a romper el termómetro, pero cuando uno le rompe el termómetro, uno llegaba y lo ponía en la mano y se ve como ven en este video. Pónganle cuidado. Esto es mercurio, muy tóxico, por cierto, ¿no? Si ustedes pudieran coger este mercurio y le ponen algo para separarlo de un lado y el otro, lo divide en tres partes, en cada una de ellas molecularmente serán iguales. Y usted medio lo separa y se une. Es un metal líquido. El mercurio es un metal líquido que es muy curioso cuando uno lo tiene en la mano. Entonces yo le decía lo mismo: Dios es uno, pero en ellos hay tres, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, con un mismo fin. Uno podría imaginarse de esa manera al Padre ordenando en la creación, el Hijo ejecutando la creación porque fue el que la hizo, y el Espíritu Santo en Génesis 1:2 dice que la tierra, como estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Ahí vemos a los tres en esa imagen que estoy citando, esos pasajes que estamos citando. Bien acertado es el Espíritu Santo por boca de Pablo cuando en Colosenses 2:9 dice, hablando de Cristo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la condición de la deidad? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Jesús habitó exactamente lo mismo que habitó en el Padre y por supuesto en el Espíritu Santo. Otra forma de tratar de entender es esto: un trébol. Eso no son tres hojas, es una hoja. Una hoja dividida en tres. Recuerden, teiotes indica la esencia divina de la deidad. Divinidad, teiotes, la esencia divina de la deidad. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el diccionario del señor Bain dice: Pablo declara que en el Hijo mora toda la plenitud de la absoluta deidad. No se trataba de meros rayos de gloria divina que le dieran su brillo, iluminando su persona por un tiempo y con un esplendor que no le perteneciera, sino que él era y es Dios absoluto y perfecto. Y el apóstol usa teotes para expresar esta deidad esencial y personal de el Hijo.